que se haya conectado. Sí, la verdad que sí. Bueno, Yo me voy a poner en un grupo de WhatsApp por las dale, dudas que si alguien no sabía. dale. Y cuando vos me digas, arrancamos con la unidad 11. Ahí está, yo ya lo mandé el mensajito, así que bueno, si alguien no sabía y se quiere conectar, se va a Se va a aprovechar. sumar. Bueno, buenísimo. Bueno, la última unidad que nos falta desarrollar es la unidad 11, que es presupuesto. Eh, y tiene que ver también con la segunda parte de la materia, que tiene que ver con la toma de decisiones. Nosotros decíamos que de la unidad 1 a la unidad 9 veíamos los métodos de costeo, los elementos del costo, cómo variaba la incidencia del costo en base a la utilización de la capacidad instalada. Y en la unidad 10 y en la unidad 11 intentamos encontrar algunas herramientas para tomar decisiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Concretamente, la unidad de presupuesto es una unidad que está directamente relacionada con la unidad 10 y lo vemos permanentemente en la profesión o lo utilizamos a la herramienta presupuesto permanentemente. Presupuesto, como la palabra lo indica, nos estamos adelantando a situaciones futuras que aún no se han desarrollado y que tenemos que intentar proyectar, que tenemos que intentar ser precisos en ese escenario incierto que va a venir. Presupuestos está relacionado con el tema de planes y con el tema de programas. Cuando ahora vamos a ver la definición de un plan, de un presupuesto y de un programa, vamos a ver cuál es la finalidad y cuáles son las ventajas de trabajar con presupuestos. Cuando hablamos de un periodo presupuestario, a qué periodo nos estamos refiriendo. Este es un tema central, el de presupuesto operativo y de presupuesto financiero. Tenemos que entender cuál es el concepto, de la misma forma que cuando hablábamos de información económica, información financiera, y en contabilidad 1 lo relacionábamos con el principio de lo devengado y con el principio de lo percibido. Lo mismo o la misma clasificación hacemos cuando abordamos un presupuesto con un formato operativo o económico y con un formato financiero o de flujo de fondos. También hablamos de presupuestos que tienen un formato rígido y otros que son más flexibles, que tienen posibilidades de retroalimentarse y de ir modificándose en la medida que se va avanzando con los distintos periodos presupuestarios. ¿Cómo serían las etapas para ponerse a trabajar y para armar un presupuesto integral? ¿Quién es el responsable de cada etapa de ese presupuesto o de cada porción de ese presupuesto, que vamos a ver que es un producto que está integrado, que está enlazado con todas las áreas de la organización y en donde intervienen distintos responsables? Y luego hacemos lo que llamamos el control presupuestario, que es ejecutado este presupuesto, comparamos esa ejecución con lo que habíamos presupuestado. Como funciones gerenciales, estemos recibidos de contador o de licenciado en administración, vamos a tener básicamente estas 5 funciones o grandes funciones, que es la de planificar. La planificación va de la mano con la organización, distribuir las tareas, distribuir las responsabilidades, y en la distribución de las responsabilidades está directamente relacionado con la administración de los recursos humanos.
No es un tema menor administrar recursos humanos, fundamentalmente porque estamos hablando de no solamente el conocimiento técnico que necesita tener el personal, sino también las habilidades blandas que requiere. Ahí se sumó a ver. Me parece que la acepté, pero no la veo. A Yamila. No, no me parece a mí tampoco, profe. Bueno. Cualquier duda me interrumpís. Sí, gracias. O si ves que voy muy rápido o que me emplomo, cortame y... Ahí dice Karen, pero no las veo. No sé por qué no aparecen, ¿no? Ahí está, ahí apareció. Ahí está, ahora sí. Karen, ¿te sumaste? Sí, profe, perdón, pensé que no había más clases. Ah, bueno, sí, eso es lo que hablábamos con Belén. Yo subí a la página ayer y nos llamaba la atención que que no se sumaban. Pero bueno, por lo menos yo le decía a Belén que me banque, hacíamos el esfuerzo de dar la clase y la grabábamos, así después la subía a la web. Bueno, te cuento, habíamos empezado con presupuesto, que es la última unidad, y recién estábamos arrancando con con las características de las funciones gerenciales. Bueno, entonces decíamos que las funciones gerenciales básicas es la función de planificar, la de organizar. Si yo estoy planificando, sí o sí tengo que estar pensando en cómo organizo las tareas y cómo planifico las tareas, las acciones, los programas y los planes, que vamos a ver qué significa cada una de estas definiciones. Ahí se van sumando. Voy admitiendo. A ver. Bueno. Entonces, si estamos planificando, estamos organizando, y si estamos organizando, tenemos que comenzar a poner dentro de cada uno de los sectores del organigrama los recursos humanos que van a desarrollar las tareas. Como gerente medio, como contador, como licenciado en administración, seguramente una de las tareas que se nos va a encomendar es la de dirigir estas acciones, tener dirección para planificar, para organizar y probablemente para administrar recursos humanos, en forma directa o en forma indirecta. En forma directa porque vamos a tener que estar dirigiendo a la gente que trabaja en nuestro equipo, distribuyendo tareas, pidiendo resultados, armando una calificación con esos recursos humanos, con una evaluación de desempeño acorde y consensuada, y de manera también indirecta si nos toca ser responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Seguramente está dentro de nuestras incumbencias poder estar a cargo de la selección de personal, estar a cargo de recursos humanos, y en ese caso tendríamos que capacitarnos para poder completar la formación que nos falte, si es que no la tenemos.
Y la quinta función es la de controlar. Todo nivel medio, todo mando, todo gerente tiene que, independientemente de lo que uno pueda planificar, cuando estamos planificando nos estamos anticipando a periodos que aún no han transcurrido y estamos obligados a empezar a comparar esto que habíamos planificado con la realidad, con el día a día. Y de esta comparación seguramente iremos detectando aquellas cosas que no hemos conseguido y de qué forma vamos a replantearnos para corregir estos desvíos. Una planificación, un ejemplo simple es el que tenemos cada uno de nosotros cuando planificamos nuestras vidas. Yo puedo planificar para el 2020 un determinado ritmo de estudio, cursar determinadas materias, y en el medio me encuentro con el COVID, en el medio me encuentro con determinadas circunstancias que me obligan a replantearme los alcances de esa planificación o la metodología de esa planificación. Yo tenía programado una serie de actividades como docente, como profesional independiente, que intenté por todos los medios de poder desarrollarlas. Seguramente aplicando herramientas distintas, seguramente dedicándole tiempo a capacitarme en aspectos virtuales que no conocía o que los conocía, pero que como no estaba, entre comillas, obligado a aprenderlos, uno siempre es hijo del rigor y termina aprendiendo las cuestiones donde más te aprieta el zapato. Y la verdad que desde la universidad nos venían invitando con el tema de la educación digital y siempre íbamos a las urgencias. Íbamos a preparar la mesa de final, íbamos a preparar la clase, íbamos a hacer todas las tareas que teníamos ya dentro del calendario, pero todo aquello que salía de ese esquema, de esa planificación que habíamos tenido, lo dejábamos relegado. Cuando cambia el escenario, automáticamente esta planificación se tiene que modificar, porque para poder llevar adelante la planificación necesitaba previamente tener aprendido otros conceptos, otras herramientas, porque si no, no podíamos realizarla. Y acá vemos cómo se invierten las prioridades y cómo tenemos que mezclar y dar de nuevo, y automáticamente necesitamos una nueva planificación. Por eso hablábamos de que podíamos encontrarnos con presupuestos o con planificaciones más rígidas o más flexibles. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien, profe. Yo les subí, creo que cuando comenzamos la cursada, se los había recomendado un video de un profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. Se lo subí a la página para que, si tienen tiempo, creo que son 25 o 30 minutos, y este profesor, el profesor Serna, un hombre mayor, pero la verdad que me encantó porque tiene una sapiencia y un sentido común que es envidiable, y que uno puede ser docente, pero tener la convicción y la facilidad para transmitir conceptos y para transmitir ideas de una manera amena, de una manera que resulte agradable a la vista y al oído, son pocos los docentes que la tienen. Y considero que este docente de Alma realmente es brillante. Y bueno, y habla de planificación estratégica de una manera que uno lo entiende fácilmente, y que seguramente, después de haber visto el video,
van a quedar conceptos grabados de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de planeación o cuando hablamos de pensar en el futuro, estamos definiendo estratégicamente un camino, un curso de acción, y la definición estratégica lo que significa es entre distintos caminos, distintas posibilidades, analizar cuáles son las restricciones con las que nos vamos a encontrar y en función de esas restricciones resignar algunas cuestiones y elegir otras. Entonces, planificar estratégicamente es tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones yo me quedo con algunas cuestiones y otras las resigno, otras las dejo de lado. Por eso es que estoy tomando una decisión ante dos o más alternativas. Cuando estoy pensando estratégicamente, cuando estoy armando esa planificación, comienzo a definirme objetivos que los iré cumpliendo y en función de ese objetivo veré en qué tiempo lo cumplo. Una cuestión importante que decía Serna en su video es que cuando hacemos planeamiento estratégico tenemos que hacerlo a conciencia. De la misma forma que cuando uno hace una autoevaluación y internamente uno piensa cómo se desarrolló la cursada, cómo se desarrolló el cuatrimestre, cómo se desarrolló este año académico, uno para afuera puede vender una imagen, uno para afuera puede vender un producto, uno para afuera puede vender una idea, pero cuando uno apoya la cabeza en la almohada, la autoevaluación o lo que uno piensa internamente, realmente eso es lo que sucedió. Entonces, si yo estoy planeando y trato de que esto que voy a hacer en el futuro realmente es lo que pienso que voy a hacer, esa planeación estratégica va a tener éxito, esa planeación estratégica va a ser exitosa. Porque si yo estoy pensando en una compañía y pongo en esa planeación estratégica que voy a destinar recursos para capacitación del personal y realmente no tengo recursos, entonces ¿para qué lo pongo? Lo pongo para que quede lindo en ese cuadro, en ese Excel, en ese Word y luego presentarlo al directorio, presentarlo a los dueños, pero en realidad no voy a tener dinero para destinar a esa capacitación, entonces directamente no la tengo que poner. Quizás lo puedo poner como un objetivo de mediano o largo plazo, pero no como un objetivo de corto plazo para este ejercicio. Entonces, cuando uno está haciendo una planificación estratégica no tiene que ser políticamente correcto. Tenemos que realmente planear algo que sea cumplible, que tenga posibilidad de llevarse a cabo, porque si no me estoy mintiendo y realmente para qué estoy planificando si de antemano sé que eso no lo voy a poder llevar adelante. Entonces, directamente si la finalidad es hacer algo que sea agradable a la vista, no perdamos tiempo, dediquémonos al día a día, dediquémonos a apagar incendios y no planifiquemos nada. Si planificamos, la planificación implica compromiso, implica pensar las cosas, implica en la medida que se va desarrollando el periodo planificado, comparar, controlar eso que se desarrolló con lo que teníamos planeado y empezar a encontrar los desvíos, que no es otra cosa que aquellas cuestiones que no se lograron o que se lograron de una manera diferente, con un resultado diferente, para intentar ser más eficiente y sacar mejores resultados. Entonces decíamos que de la planificación nosotros ordenamos nuestros objetivos, ordenamos objetivos de acuerdo al tiempo. Cuando hablamos de objetivos de corto plazo, por lo general estamos pensando en objetivos que se dan dentro del periodo presupuestario,
hablando de un periodo anual. Y una vez que escribimos en ese Word, en ese borrador, estos objetivos, los escribimos como planes, como programas. Cuando le comenzamos a poner números, cifras a esta planificación, ahí lo que hacemos es estar presupuestando. Entonces, nosotros cuando hacemos planificación estratégica tenemos planes, tenemos programas y tenemos presupuesto. Cuando le ponemos número a esa idea, estamos presupuestando. Después vamos a ver si este presupuesto tiene un enfoque económico operativo o tiene un enfoque financiero con una visión hacia el flujo de fondos. Y bueno, este presupuesto nos lleva a pensar en operaciones que son las actividades que desarrolla la empresa para poder cumplir con los números que hemos volcado en ese Excel, en esa planilla, en ese cuaderno, para intentar alcanzar. Y las operaciones depende muchas veces de la actividad de la empresa, si se dedica a la producción de bienes, a la comercialización de bienes en el mismo estado en que los compró, comercializa bienes como cualquier comercio, o se dedica a la prestación de servicios. Y a su vez, dentro de estas operaciones, tenemos que empezar a ver muchos de los puntos que hemos abordado en la unidad 10, por ejemplo, la tercerización o outsourcing, de empezar a pensar cuáles son las tareas, cuáles son los servicios que los vamos a realizar con empleados en relación de dependencia, con personal propio, o cuáles de estas operaciones o de estos servicios los vamos a estar tercerizando y los vamos a estar contratando a terceros. Desarrollado este camino, desde la planeación hasta la puesta en marcha o cuando le ponemos manos a la obra, tenemos que, como les decía recién, controlar esto que habíamos pensado desarrollar en un hipotético escenario, en un determinado esquema, en una determinada situación económica, en un determinado país, en una determinada ciudad, con determinadas características, y vemos que cuando comenzamos, este ejemplo que les daba yo recién cuando planificamos el año ya por febrero, que nos encontramos con marzo con el aislamiento, bueno, rápidamente tenemos que dar un timonazo y cambiar la forma de llevarlo adelante y probablemente también la forma de modificar los objetivos. Hay objetivos que no se van a cumplir, otros que se van a cumplir, y algunos que cumpliéndose la eficiencia o los resultados no son los mismos. Entonces, en la medida que vamos ejecutando ese presupuesto, estos desvíos analizados me deben servir como retroalimentación para mejorar el próximo presupuesto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? No. Bueno. Yo les decía recién que cuando estábamos planeando, estamos pensando en la toma de decisiones anticipadas. En realidad, estoy tomando la decisión de planificar. En la medida que voy desarrollando esa planificación, tomo decisiones concretas sobre esa planificación, pero cuando me pongo a planear, me pongo a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Intento, de la misma forma que uno proyecta, que uno planea su vida, uno se ve de este presente a 2 años vista,
probablemente ya recibido, y una vez que me veo recibido, me veo ejerciendo la profesión de manera independiente o trabajando en relación de dependencia o formando parte de un estudio. También en esta planificación de vida me puedo ver ya habiendo formado una pareja, probablemente desarrollando una actividad empresarial de manera independiente. Uno establece permanentemente objetivos y metas, permanentemente, por más que muchas veces no lo hacemos a conciencia, siempre estoy pensando en el mañana, siempre estoy pensando en cómo va a ser ese futuro. Y bueno, para poder pensar en cómo va a ser este futuro, es necesario analizar el contexto, ¿no? Y bueno, con todo esto que nos ha pasado de la pandemia, este tema de analizar el contexto tiene una importancia demasiado relevante, porque día a día nos vamos encontrando con restricciones, nos vamos encontrando con determinadas situaciones que nos van marcando el camino. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, se lo agradezco. Bueno, y en función de estos objetivos y de estas metas que estoy pensando, y de este análisis de contexto, es necesario que cuando vamos armando la planificación empecemos a tomar decisiones y empezar a analizar caminos críticos y ver qué vamos eligiendo y qué vamos dejando rezagado y qué vamos dejando de lado. Y a partir de ahí, una vez que planifiqué, voy bajando en cuanto al grado de detalle de esta planificación y empiezo a pensar en un programa, empiezo a pensar en cuáles serían los pasos, cuáles serían las actividades, cuáles serían la conducta que tengo que tomar para que eso que planeé, para que eso que planifiqué, se pueda convertir en los hechos. Y bueno, como decíamos recién, de ese resultado, al compararlo con la realidad, tenemos una replanificación. Por lo tanto, lo que hacemos es partir de una situación inicial, donde estamos parados hoy, planificamos y nos imaginamos un escenario futuro. Cuanto más real sea este futuro, una vez ejecutado el periodo que he planificado, menos errores tuve en esa planificación que hice. Y siempre que estamos hablando de planes, estamos pensando en, si vamos a un sentido productivista, en unidades físicas. Yo planeo fabricar tanto. En cambio, si cuando a esta planeación le empiezo a poner el signo pesos, cuando le empiezo a poner números, ya estamos pensando en una expresión monetaria, ¿no? Ese plan que decíamos, bueno, tengo una fábrica, esta fábrica tiene 3 líneas de producción, en cada una de las líneas voy a sacar tanta cantidad de producto. Cuando a esto le empezamos a poner cuánto vale la materia prima, cuánto vale la mano de obra directa, a qué costo llegamos, y a este costo le agregamos un determinado margen de utilidad y llegamos a este precio de venta, y empezamos a pensar en el ingreso por venta futuro, multiplicando I por Q, P por Q, bueno, ahí ya estamos armando ese presupuesto. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, decimos que es un ejercicio que tiene números, que tiene una expresión monetaria, que tiene el signo pesos, en donde intentamos proyectar hacia periodos futuros escenarios de ventas, de ingresos, escenarios de costos variables, escenarios de gastos fijos y de resultado de cada uno de los periodos que vamos presupuestando.
y luego intentar tomar decisiones en el transcurso de esta presupuestación o de esta ejecución y controlar esa gestión. Entonces decimos que es un plan cuantificado, ¿no? No interesa el cómo, sino el cuánto. Hablábamos de planes, hablábamos de presupuesto y hablábamos de programa. Entonces, en la medida que vamos de lo macro a lo micro, vamos de lo global a lo particular, pasamos del plan al programa. En el programa, básicamente, lo que detallo son las acciones que tengo que realizar, acciones que debe realizar cada uno de los distintos estamentos de la compañía o cada uno de los distintos integrantes del estudio contable o cada uno de las personas que forman parte del equipo de trabajo. Y uno empieza a definir tareas y al lado de cada una de estas tareas empieza a ponerle nombre y apellido al responsable. Esta es una forma que al pensar un plan o al definir un programa, las ideas no queden simplemente como una expresión de deseo, sino que intentamos ser bien puntuales, identificando quién es la persona que la debe llevar a cabo, porque seguramente esa persona es la que me va a tener que rendir cuentas una vez que yo haga el control presupuestario o el control del programa. Entonces, defino una serie de actividades para realizar o para mejorar, si es una represupuestación o un nuevo programa trabajado sobre un programa que ya venía realizando el año anterior. A esta cantidad de tareas o de acciones les defino un orden de prioridades. El orden de prioridades tiene que ver con el nivel de restricciones que puedo encontrarme. Esas restricciones pueden ser restricciones presupuestarias de dinero, restricciones económicas, restricciones de personal en cuanto a la cantidad o en cuanto a la calidad de los recursos humanos. Defino en este orden de prioridades cuáles serían el nivel de inversiones que quiero realizar. Ese nivel de inversiones tiene que ver con el capital de trabajo que cuenta la empresa, y no solamente con el que cuenta, sino con el capital de trabajo que tiene posibilidades de conseguir, ya sea a través del aporte de los dueños, de los accionistas, o el aporte de terceros, proveedores, bancos, inversionistas. Y en la medida que yo tenga posibilidad de conseguir estas inversiones, seguramente voy a ir eliminando estas restricciones económicas o estas restricciones financieras, y puedo ir avanzando en una mayor cantidad de actividades y de objetivos a lograr. Como les decía recién, intentamos pensar una tarea, intentamos pensar un curso de acción, y a esta tarea le ponemos nombre y apellido de quién la va a ejecutar. Comparamos y intentamos detectar desvíos. Cuando pensamos en una empresa, en una industria, y cuanto mayor compleja sea la actividad de esa industria, estamos hablando de un nivel más elevado de la elaboración del presupuesto. Cuando hablamos de un presupuesto integrado, decimos que es integrado porque lo que hacemos es integrar, enlazar, pensar en una cadena en donde cada eslabón es un sector de la compañía. Tienen que trabajar de manera coordinada para poder armar el presupuesto anual. Entonces, decimos que el presupuesto integrado es un plan coordinado con todas las áreas de la empresa, que está expresado en términos financieros,
respecto de las operaciones y de los recursos. Cuando hablamos de operaciones, hablamos de programa, hablamos de tareas a realizar y esas tareas que tengan nombre y apellido. Puede ser de una persona puntual o de un equipo de trabajo que esté a cargo o que esté al mando de una persona con nombre y apellido. Y recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos concretamente a capital de trabajo y recursos humanos básicamente, que forman parte de una empresa y como estamos presupuestando, siempre hablamos de un periodo futuro, que tenemos que definir ese periodo futuro de cuántos meses o de cuántos años estamos hablando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? En la unidad tienen un puntito que se llama presupuesto integral y también hay algunos autores que lo asimilan el presupuesto integral con el presupuesto que tenga un enfoque triple. Y acá nos empezamos a meter en esta clasificación que es muy importante poder discernir entre el presupuesto operativo, el presupuesto económico, que son sinónimos, del presupuesto financiero. Y cuando proyectamos estos dos presupuestos, lo que hacemos es intentar confeccionar un balance proyectado a la misma fecha que estamos presupuestando. Es decir, armamos los dos presupuestos y como resultado de estos dos presupuestos me va a estar arrojando un balance, un estado de situación patrimonial, un estado de resultados, un estado de flujo de fondos o flujo de efectivo proyectado a la fecha que estamos presupuestando. Entonces, empecemos a hablar de presupuesto operativo o de presupuesto económico. Recuerden que cuando armamos un estado contable, esto lo repetí varias veces cuando dábamos contabilidad básica, tenemos 4 estados básicos. El primer estado básico que aparece en el balance o en el estado contable es el estado de situación patrimonial. En este estado de situación patrimonial tenemos de un lado de la igualdad el activo abierto en activo corriente, activo no corriente, y del otro lado de la igualdad tenemos el pasivo, también clasificado como corriente y no corriente, y el patrimonio neto. El segundo estado, que es obligatorio para la confección del balance, es el estado de resultados. Este estado de resultados es el que se asemeja a un presupuesto operativo o económico. Cuando tenemos en el balance el estado de resultados, es un estado que es una foto de lo que pasó, pero tomamos el mismo esquema del estado de resultado y si lo proyectamos o nos imaginamos qué es lo que va a ocurrir en periodos venideros, lo que hacemos es proyectar ingresos, proyectar costos y proyectar resultados. Como consecuencia de las ventas que vamos a hacer en el futuro, de las compras y la afectación de elementos del costo para producir y los gastos fijos que vamos a tener que absorber en un futuro. Entonces, repito, un presupuesto operativo o un presupuesto económico es la proyección de un modelo similar al estado de resultados, que sería el segundo estado básico que vimos recién. En el balance tenemos otros 2 estados básicos. Uno es el estado de evolución del patrimonio neto. Lo que hacemos es
ver cómo al inicio del ejercicio estaba compuesto mi patrimonio neto, y la foto de cierre vemos cuáles fueron las situaciones que se dieron, por ejemplo, aportes de capital, por ejemplo, retiros de capital, distribución de resultados o acumulación de resultados en el resultado del ejercicio que no se distribuyó, se acumula en el resultado acumulado, y todas estas variaciones en el patrimonio neto lo que hace es arrojarnos un nuevo patrimonio neto en un momento de cierre. Entonces, el tercer estado básico es el estado de evolución del patrimonio neto. Y el cuarto estado básico es el que asimilamos con el presupuesto financiero, es el que llamamos estado de flujo de efectivo, estado de flujo financiero, cash flow o flujo de fondos. Y lo que hacemos es proyectar ingresos y egresos de fondos. A algunos de ustedes se le puede presentar la duda, si no me la plantean, las planteo yo. ¿Qué tiene que ver este ingreso que vemos acá en el presupuesto operativo con este ingreso que vemos acá en el presupuesto financiero? Básicamente es que este ingreso está pensado con el principio de lo devengado, y este está pensado con el principio de lo percibido. ¿Qué quiero decir? Cuando yo armo acá el presupuesto operativo, estoy pensando en cuál va a ser la venta que voy a tener en el mes de diciembre 2020 y en el mes de enero 2021. ¿Cómo obtengo ese importe de ventas? Bueno, digo, si voy a vender tanta cantidad de unidades por tal precio de venta, multiplico P por Q, y ese va a ser el número que voy a poner como venta en el mes de diciembre y como venta en el mes de enero, independientemente si esa venta efectivamente la cobro. ¿Está? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. O sea que en uno, lo que ya se devengó, que yo tendría el derecho de cobro, que sea por una venta, va a entrar, y en el segundo no, en el final. En realidad no es lo que ya se devengó, porque estamos hablando de un presupuesto futuro. Claro, Pero sí lo pensamos con el criterio de devengado. O sea, intento ver cuál va a ser la facturación independientemente de que me la paguen. claro. ¿Mm? Entonces yo multiplico la cantidad que voy a vender por el precio de venta, y a partir de ahí me hago una idea de cuál va a ser el ingreso por venta futuro. Pero no estoy pensando en que ese ingreso por venta efectivamente ingrese el dinero. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el principio de devengado decíamos de que puede existir ingreso sin que haya ingreso de fondos? Y puede existir egreso sin que haya egreso de fondos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Podemos proyectar un ingreso pensando en cuál va a ser la cantidad que vamos a vender multiplicado por el precio. Pero eso no quiere decir que me lo paguen. Claro, que efectivamente entre ese dinero. Está bien, ahí entendí. Exactamente. Si nos va a interesar si ingresa o no el dinero, el enfoque financiero. Por eso, esa es la diferencia entre este ingreso y este otro ingreso. Acá hablamos de ingreso por venta y acá hablamos de ingreso de fondos, ¿sí? Entonces, esta misma venta que nosotros proyectamos, que le damos un enfoque en función de lo devengado, sin importar si lo cobramos o lo pagamos, acá sí nos preguntamos cuándo lo cobro y cuándo lo pago. Entonces, vamos a ver que tenemos una diferencia sustancial entre el enfoque operativo y el enfoque financiero. ¿Qué pasa? Que este balance proyectado se va a ver reflejado
finalizado el periodo que yo estoy presupuestando, pensemos, por ejemplo, que estoy armando un presupuesto para todo el año 2021. Yo voy a estar proyectando todos los meses de ventas hasta diciembre de 2021, voy a estar proyectando el costo variable, voy a estar proyectando los costos fijos, partiendo de un balance de cierre que puede ser 31/12/2020. Toda esta proyección, al proyectar el presupuesto operativo, voy a ir proyectando estados de resultado con un resultado bruto y un resultado neto en cada uno de los meses que consolidan el periodo anual completo presupuestado 2021. Entonces, el presupuesto económico me va a arrojar un resultado de ejercicio que se va a volcar al estado de evolución del patrimonio neto. Por el contrario, el presupuesto financiero me va a permitir proyectar cuánto de estas ventas voy a cobrar, cuánto de estos insumos voy a pagar, cuánto de estas, del costo de la mano de obra voy a estar pagando, y ahí lo que me va a trasladar a ese balance proyectado es la composición de la situación patrimonial. A ver si me puedo explicar claramente. Si parte de esas ventas yo no las voy a cobrar, me va a quedar un mayor saldo en deudores clientes. Si parte de esas materias primas o esas mercaderías no las voy a pagar, me va a quedar un mayor saldo en la cuenta proveedores. Entonces, la parte financiera me va a pegar de lleno en el estado de situación patrimonial proyectado. Y el presupuesto operativo económico me va a pegar de lleno en el patrimonio neto como consecuencia del estado de resultado proyectado. Por eso que si vamos llevando mes a mes hasta consolidar en diciembre del 2021 estos dos presupuestos, vamos a poder tener una idea de este balance proyectado en diciembre del 2021. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Por eso decimos que tenemos un triple enfoque. Por un lado, el enfoque económico. Recuerden la foto del estado de resultados, que ese estado de resultados que vemos en el balance ya certificado, que es una foto del pasado, pero intentamos imaginarnos ese estado de resultado en un futuro, en donde no pensamos si cobramos o si pagamos. Paralelamente tenemos ese mismo ejercicio proyectando hacia adelante, pero pensando con un enfoque en lo percibido, si esto que proyectamos como ingreso por ventas o esto que proyectamos como costo de mercaderías, lo pagamos o lo cobramos. Y nos va a afectar directamente la situación patrimonial. Y todo esto resumido nos va a dar el balance proyectado. Yo creo que trabajar con un presupuesto o trabajar de manera planificada trae enormes ventajas. También soy consciente que no muchas empresas, sobre todo la empresa pequeña, la empresa mediana, que muchas veces intenta atajar los problemas del día a día y no tiene o recursos, o no tiene tiempo, o no sabe hacerlo, y no se dedica a imaginarse ese escenario futuro. Y sí es quizás un compromiso nuestro, de ustedes fundamentalmente, cuando se reciban, de
de ayudar a las empresas a intentar imaginarse ese futuro sobre datos lo más parecido posible a la realidad, datos ciertos que les permitan anticiparse a las decisiones. Cuando comenzamos con la unidad 10, yo insistía que estas herramientas, la de la unidad 10 y la de la unidad 11, son las herramientas que nos van a posicionar como profesionales comparativamente con otros contadores o con otros licenciados en administración que estén en el mercado, porque básicamente lo que ese cliente busca en nosotros es buscar profesionales que les ayuden a tomar decisiones, buscar profesionales que por haber pasado por la facultad y por haber tenido la posibilidad de ver distintas temáticas, de estudiar distintas asignaturas, les abran la cabeza para poder imaginarse escenarios futuros, especialmente cuando estamos en una economía convulsionada, una economía complicada, tratar de que este escenario futuro también tenga la posibilidad de poder confeccionarlo utilizando una moneda de cambio que no se vea afectada por la inflación o que no se vea afectada por los cambios de precios internos. Entonces, muchas veces tratamos de que este ejercicio de presupuestar lo atemos al dólar, lo atemos al euro, lo atemos al valor, si estoy pensando en una empresa que vende artículos eléctricos, atarlo al valor del metro de cable. Si la empresa se dedica al tema sanitario, sanitario en materiales de la construcción y sanitarios, atarlo a el valor de un artículo que sea representativo dentro de su cartera de productos. Puede ser un juego de baño, puede ser un juego de grifería, y intentar relacionarlo con el valor de un bien para no perder relación en esto que estoy proyectando, ya que el poder adquisitivo de la moneda local fluctúa terriblemente y uno pierde dimensión. Si uno piensa que, no sé, que a mediados del 18 armábamos un presupuesto, me tocó verlo el viernes, armábamos un presupuesto, mejor dicho, nos tocó evaluar una empresa y hicimos esa evaluación de la empresa, incluido el fondo de comercio, y estábamos hablando noviembre del 18, un dólar de 20 pesos. Y hoy estamos hablando de un dólar de 83, siempre hablando de dólar oficial. Entonces, si en ese momento no lo hubiésemos relacionado con la cotización del dólar, seguramente ese trabajo que hicimos hoy no nos sirve. Obviamente que después vemos si esa empresa mantiene ese valor en dólares del 18 al 20, pero por lo menos tenemos un punto de partida que es mucho más exacto y comparativamente nos sirve mucho más que si nos hubiésemos quedado con el número en pesos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con presupuesto? Nos obliga a hacer los deberes, nos obliga a parar la pelota, nos obliga a sentarnos en un determinado momento y a imaginarnos el futuro. Y en la práctica pasa que si tenemos una empresa que tiene varios dueños, varios socios, puede que cada uno tenga en su cabeza una visión diferente del futuro. Que si no hacen ese ejercicio de sentarse en un determinado momento, intentar congeniar, quizás
liderados por el licenciado en administración, por el contador, que les hace hacer el ejercicio de presupuestar ese futuro, no tienen esa posibilidad de comentarse entre ellos cuál es el futuro que se imagina. Seguramente de la visión o de las diferentes visiones van a poder armar una construcción de un futuro con estas miradas consolidadas en una sola. Entonces obliga a los dueños, obliga a la dirección a pensar ese futuro, a definir el objetivo básico de la empresa. Cuando hablamos de objetivos básicos, no pensemos en cosas inalcanzables o en cosas muy raras. Simplemente podemos estar pensando en poder vender un determinado producto que hoy no lo tenemos, poder abrir la cuenta en un proveedor que vemos que esa mercadería funciona bien y que la tiene la competencia y no la tenemos nosotros. Podemos estar pensando en un objetivo básico que es ampliar nuestra cartera de clientes. Esta cartera de clientes la podemos ampliar ampliando la zona geográfica, modificando quizás el canal de ventas. Entonces incorporamos, además de el local a la calle, la posibilidad de armar un equipo de ventas con viajantes, o incorporamos las redes sociales, que antes no lo teníamos y ahora lo estamos incorporando, y tomamos la decisión de incorporar a alguna persona de marketing que maneje redes y que podamos estar presentes en el mercado, vendiendo por las redes, vendiendo a través de Mercado Pago o Mercado Libre, o pensar en este tipo de objetivos básicos que muchas veces tienen que ver con objetivos comerciales. La segunda ventaja que vemos es que nos obliga al menos una vez al año todos los dueños o todos los sectores de la compañía a alinearse. Cuando hablamos de alinearse, estamos diciendo a hacer una apuesta en común y ver el presupuesto que habíamos elaborado el periodo anterior, ver cómo se desarrolló y poder repensar el nuevo presupuesto hacia adelante. Por lo tanto, esto obliga a definir la estructura organizacional, obliga a repensar ese organigrama, y no solamente a pensar los casilleros del organigrama, sino también las personas que ocupan esos casilleros. Y esta es una tarea difícil, es una tarea que requiere, les puedo asegurar, que requiere un esfuerzo adicional en las pymes, porque si yo quiero dar un salto de calidad y quiero pasar de esa pequeña empresita a una empresa mediana, sí o sí estoy obligado a pensar en un organigrama, sí o sí estoy obligado a empezar a delegar tareas, a delegar responsabilidades y a trabajar de una manera estratégicamente planificada. De lo contrario, voy a seguir siendo esa empresa unipersonal que depende de la capacidad que tenga el dueño, de las luces que se le puedan prender ese día o ese mes, pero que ocurre un imprevisto y ese iluminado, que es el que marca el destino, no lo puede hacer. Bueno, seguramente esa empresa va a tener serios inconvenientes. Ahora, si pensamos en una organización que tiene un organigrama predefinido, con responsables en cada uno de los sectores, seguramente va a tener una mayor posibilidad de éxito. Esto hace que cada uno de estos sectores, que cada uno de estos responsables, cuando le pedís que se ponga a pensar en la proyección de ese presupuesto, esté alimentando el sentimiento de pertenencia,
y esto lo tiene que trasladar hacia las personas que de él dependen, porque elaborar este presupuesto obliga a todos a participar. Nos obliga también a mantener un archivo de base de datos históricas, porque para armar este presupuesto partimos de datos del pasado, analizamos estos datos del pasado y sobre la base de estos datos intentamos imaginarnos el futuro. No solamente pensamos en cuestiones comerciales de venta, sino también estamos pensando en cuestiones comerciales de compra, los insumos que estamos utilizando, las personas que tenemos en el plantel, las materias primas que estamos comprando. Obliga a que todas las áreas se conozcan. Entonces esto facilita la integración e indirectamente la comunicación entre las áreas, porque obligado por el presupuesto me tengo que hablar o tengo que llamar al gerente de producción, que mucho no lo conocía o que mucho no le hablaba o que me parecía haciendo un juicio de valor o una apreciación particular, que luego cambia cuando me pongo a trabajar al lado de él o cuando me pongo a conversar para ver cómo vamos armando este presupuesto integral. Y básicamente luego, al tener terminado este producto de presupuesto integral, como tenemos un punto de partida, como tenemos un objetivo volcado a esa planilla, nos facilita el control de gestión. Lo que hacemos es comparar lo que en la realidad pasó con esto que habíamos pensado en una situación ideal. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les decía cuando arrancamos que teníamos distintos tipos de presupuesto. Algunos presupuestos son más rígidos y otros más flexibles. En el medio tenemos distinto grado de adaptación o de flexibilidad. La definición es simple, tiene que ver con la definición del término, pero el presupuesto rígido o fijo es aquel que no podemos adaptar, que no podemos cambiar. Por ejemplo, tenemos el presupuesto del sector público. Ustedes saben que la ley de presupuesto en nuestro sistema de gobierno se la denomina la ley de leyes. Es aquella que el Congreso termina votando en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se dan dos situaciones. Deberían aprobar la ejecución del presupuesto del año anterior. Esto suele ser en marzo de terminado el año. Y en diciembre deberían aprobar la planificación del nuevo presupuesto. Entonces, el presupuesto del sector público, esto que decimos ley de leyes, que es el presupuesto del Estado, lo que hace es considerar todos los ingresos, analizando cada uno de los distintos impuestos y con todos estos ingresos imaginarse qué porcentaje se le destinan a las distintas áreas del gobierno. Por eso ustedes verán que hay muchas manifestaciones o hay muchos reclamos o hay mucha demanda en donde cada uno de los ministerios pujan por tener cada vez una mayor participación en el reparto de ese presupuesto. Entonces, vemos cómo el responsable de cada cartera dice, bueno, Argentina retrocedió porque bajó el porcentaje que se le destina a educación, pero aumentó en salud por el tema de la pandemia, pero la parte de economía va a protestar porque las políticas de incentivo para las pymes han disminuido. Es decir, tenemos un presupuesto base cero. ¿Qué significa base cero?
que el 100% de los ingresos tienen que tener el 100% del destino. Acá volvemos al concepto que veíamos en Contabilidad 1, que era aplicaciones, recursos y aplicaciones, ¿no? Aparecen los recursos y estos recursos, ¿en qué los aplico? Que es lo mismo decir recurso es sinónimo de pasivo, y este pasivo, que puede ser un pasivo propio o un pasivo de tercero, ¿a qué lo destino? Entonces estoy aplicando esa generación de recursos, esa generación de dinero. Entonces, acá el recurso sería la recaudación tributaria, y este ingreso por recaudación de impuestos, ¿a qué lo aplico? ¿A qué lo destino? Y acá es donde yo les decía que empieza la pelea, la puja por los distintos intereses del reparto de este presupuesto. Y vemos que es un presupuesto rígido, porque como se vota por ley del Congreso, una vez que se votó, luego es difícil modificarlo. Por eso que aparecen partidas adicionales cuando en el transcurso o en la ejecución de ese presupuesto aparecen necesidades adicionales. Como puede ser la reafectación de estas partidas, que ahí solicita el Poder Ejecutivo al Congreso, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que se faculte al presidente de la Nación para modificar el destino de estos fondos que estaban presupuestados para tal cosa, pero que en definitiva no se le va a dar ese destino y se lo va a destinar a tal otra. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que si aparece una necesidad puntual, podemos estar financiando esta necesidad puntual con un recurso adicional que antes no lo teníamos. Esto puede ser un crédito del FMI, esto puede ser la emisión de un título público, distintos mecanismos. Entonces, generamos una nueva necesidad para aplicar ese dinero y generamos una nueva fuente de financiamiento para esa necesidad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Si hay dudas, por favor me interrumpen, ¿sí? Si no se entiende algo. Sí, profe. Cualquier cosa te preguntamos. Dale, interrumpime y me decís, Marcelo, explica de nuevo porque no entendí. O no comparto o creo que no es así. También nos tenemos que permitir opinar distinto. Y bueno, si vamos hacia presupuestos flexibles, decimos que estos presupuestos suelen aplicarse más en empresas, en donde tienen la posibilidad de corregirse, de adaptarse, en la medida que los vamos ejecutando. Cuando yo armo el presupuesto, depende la experiencia que tenga cada compañía en trabajar presupuestariamente. Hay empresas que ya están acostumbradas y que están organizadas trabajando de esta manera y trabajan con presupuestos con una determinada cantidad de años hacia adelante, y en la medida que van ejecutando ese presupuesto, los años que faltan ejecutar los van corrigiendo en base al periodo ya ejecutado. Entonces, este es un presupuesto dinámico que en la medida que se va ejecutando, va corrigiendo los periodos no ejecutados, y de esta forma va alineando lo presupuestado con la realidad. Entonces, tiene un mecanismo de ir corrigiendo estos desvíos y les da una dinámica y un ejercicio que mejora sustancialmente
la, este, la planificación estratégica de la compañía. Bueno, el tema del presupuesto flexible puede ser un presupuesto rotativo. En esto no es excluyente. El presupuesto rotativo es aquel que considera siempre 12 meses. Entonces, yo estoy ahora terminando el mes de noviembre. Voy a estar armando el presupuesto de diciembre 2020, noviembre 2021. Y cuando termino noviembre, corrijo hacia adelante los 12 meses, en función de las variables que se ejecutaron en este mes de noviembre. Entonces, terminamos este mes e incorporamos el mes 13 para el nuevo presupuesto, pero siempre tengo en el periodo que voy presupuestando 12 meses. Parecido a lo que yo les hablaba recién de aquellos que trabajan con un presupuesto quinquenal, presupuesto de 5 años, nada más que en lugar de hablar de meses, acá hablo de años. Entonces, tengo esos 5 años siempre presupuestados, termino el año que estoy ejecutando, cierro, comparo, ajusto los 4 años que me faltan ejecutar e incorporo el año número 5. El presupuesto base cero es lo que les decía recién cuando les daba el ejemplo del presupuesto rígido fijo, que hablábamos del presupuesto del sector público. Entonces, el presupuesto base cero, ya lo hemos hablado, es aquel que me obliga a pensar en una serie de recursos y el 100% de estos recursos les encuentro una aplicación o un destino. Cuando hablamos de periodo presupuestario, estamos pensando en un presupuesto anual. Puede que estemos pensando en periodos mayores al año. Siempre es bueno aclarar que el periodo presupuestario abarca determinado intervalo de tiempo. Si estoy pensando en un periodo presupuestario anual, lógico sería, siguiendo con el criterio que habíamos aplicado en Contabilidad 1, con los devengamientos mensuales, dividir este periodo anual en subperiodos mensuales. Especialmente porque muchos también de la mecánica tributaria, muchos impuestos son anuales, como el caso de ganancias, y el impuesto anual sí o sí se va a ir formando por 12avas partes de cada uno de los meses que se ejecutan. Entonces, está bueno dividir este periodo anual en periodos de menor tiempo mensuales, porque además coincide con la mecánica de registración, coincide con los asientos de cierres mensuales. Entonces esto nos permite ir llevando un resultado acumulado en la medida que vamos ejecutando el ejercicio anual. Y esto nos permite hacer revisiones en sentido real o en periodo de tiempo mucho más corto, mucho más actualizado, que por lo general son revisiones trimestrales para no estar todos los meses revisándolo, o pueden ser cuatrimestrales o semestrales, es decir, encontrar un periodo en el que revisamos la presupuestación con la ejecución más corto, anticipándonos al cierre del periodo anual. ¿Cuáles serían las etapas para confeccionar un presupuesto? En realidad estas etapas pueden modificarse en cuanto a la cantidad, pero básicamente lo que uno hace es primero arrancar con un análisis de lo macro, un análisis del contexto, porque el contexto me va a marcar seguramente la evolución de los precios y tener alguna idea
de cuál es la tasa de inflación pasada y cuál es la tasa de inflación que se pronostica, nos va a permitir poder proyectar ese ingreso por venta de una forma mucho más asertiva. Si yo creo que en unidades voy a vender lo mismo o voy a vender más, el ingreso por venta surge de multiplicar P por Q. Entonces voy a tener que intentar adivinar cuál va a ser ese precio futuro. De la misma forma, si utilizo materias primas o insumos que tienen una directa relación con el valor de la moneda extranjera, poder estimar en este contexto económico cuál es la política monetaria del gobierno, si piensa mantener estable el valor del dólar oficial, si la materia prima que yo compro se convierte a dólar oficial, cosa más compleja en nuestro país, donde tenemos distintos tipos de cambio para distintos tipos de dólares, pensando en el dólar blue, en el dólar oficial, en el dólar turismo, en el dólar agro, en el dólar retención. O sea, tenemos que ver en nuestro negocio y en este contexto económico cuál es el valor de referencia que tenemos que tomar y a partir de ahí intentar proyectar para ser bastante asertivos, bastante exactos en esta presupuestación. Tenemos que identificar cuáles son las áreas de la compañía para armar ese cronograma y pedirle a cada uno de los responsables de los distintos sectores que arme la parte que le toca, el presupuesto parcial de su sector, de su área, definir las pautas microeconómicas. Acá ya no estoy pensando en el valor del dólar futuro, no estoy pensando en el valor de la tasa de inflación, sino que estoy pensando en la cantidad de unidades que voy a vender en esta zona o la cantidad de materia prima que voy a comprar para poder abastecer la producción que pueda dar respuesta a la demanda que me manifiesta el sector comercial que van a vender. Haciendo una combinación de estas pautas macro con estas pautas micro, lo que hago es intentar armar un presupuesto. Probablemente ahí aparezca la figura del contador o del licenciado en administración, que es el encargado de armar el presupuesto integral, en donde le junta la cabeza a todo, donde junta las distintas piezas de este rompecabezas, para poder tener un presupuesto consolidado. Este presupuesto consolidado es el que se le muestra en la reunión anual a la dirección, o si lo armó la dirección, a los dueños, a los accionistas, para ponerlo en modo de discusión. En otro ejercicio, quizás un poco más simple, quizás un poco más menos exigente, esta posibilidad de tener que explicar el presupuesto o de tener que explicar esta planificación o planeación estratégica se da cuando tenemos que ir a renovar la calificación de una carpeta bancaria y nos piden que armemos el presupuesto o que armemos el flujo de fondos. Entonces, este es un buen ejercicio que podemos hacer y que está bueno que antes de intentar explicar al oficial de crédito o al gerente del banco este trabajo que hemos realizado en la empresa, buscando que nos den el crédito, buscando que nos permitan financiarnos para poder avanzar con un proyecto de inversión o para poder avanzar con un proyecto de expansión a mediano o largo plazo.
podamos defenderlo o podamos explicárselo internamente a la dirección de la compañía o al gerente general para que nos diga si lo considera sólido, si lo considera defendible. De la misma forma que cuando uno se prepara para rendir un final, muchas veces utiliza un compañero de estudio para poder explicar el tema que va a desarrollar o para poder dar la lección. De la misma forma les aconsejo que antes de presentar a un tercero ajeno a la empresa una planificación estratégica, un presupuesto, un flujo de fondos, podamos internamente contar esta idea, porque seguramente en este ejercicio van a aparecer algunas cuestiones que no cierran, algunas cuestiones que son incoherentes y que van a necesitar ser modificadas para que, realizado el ejercicio de mostrarlo a un tercero, este plan resulte un plan sólido. Cuando hablamos de presupuesto maestro, hablamos de esto que les contaba recién, ¿no? El presupuesto maestro resume el presupuesto operativo combinado con el presupuesto financiero, integrada todas las áreas de la empresa. ¿Cómo arrancamos a elaborar un presupuesto maestro? Independientemente de las variables macroeconómicas que hablábamos recién, de inflación, de Producto Bruto Interno, de crecimiento del país, intentamos ver en función de las políticas económicas cuál sector de la economía el Estado proyecta que va a tener un mayor crecimiento, si la política macroeconómica sustenta ese crecimiento en el desarrollo de las industrias o sustenta ese crecimiento en el desarrollo de la actividad agropecuaria. Claramente nos va a estar pintando un panorama más favorable o menos beneficioso para determinado sector de la economía. Y ahí empezamos a pensar en acciones concretas, micro de la compañía, que puede ser lanzar un nuevo producto, llegar a una nueva zona de distribución, enfocarnos en preparar la compañía para el mercado exterior, intentar exportar, intentar importar una materia prima para repensar el producto que teníamos con nuevas funcionalidades. Y el presupuesto inicial de este presupuesto maestro, recuerden que el presupuesto maestro era un gran presupuesto que consolida pequeños presupuestos de los distintos sectores. El primer sector que debe dar respuesta a elaborar este presupuesto maestro es el sector de ventas. Siempre arrancamos o siempre da este puntapié inicial el sector comercial, porque este sector comercial es el que nos marca el rumbo proyectando las ventas que vamos a tener, y el resto de la compañía tiene que ordenarse, tiene que encolumnarse atrás de este presupuesto comercial para poder dar respuesta a esa demanda que nos está marcando el sector comercial. Atrás del presupuesto de venta, bueno, se elabora el presupuesto de materias primas, el presupuesto de recursos humanos que vamos a necesitar tener para poder elaborar, para poder dar respuesta a los requerimientos de cada uno de los sectores de la compañía, y así iremos confeccionando cada uno de los eslabones que formarán parte de esa cadena que será el presupuesto maestro. Yo les dejo en esta presentación un presupuesto maestro, cómo vamos elaborando ese presupuesto partiendo del presupuesto de venta. Esta es una muestra de un presupuesto operativo
de un presupuesto económico. Ustedes ven que tenemos en las columnas los meses que vamos a estar presupuestando, el primer mes, que puede ser, si estamos parados en la última semana de noviembre, el primer mes puede ser diciembre 2020 o puede ser noviembre 2020, si todavía falta ejecutar una parte. El segundo mes será el mes que sigue, y esto es porque estos 12 meses pueden o no coincidir con el año calendario. El mes número 12 puede ser diciembre o no, dependiendo del punto de partida. Y luego dice total de estos 12 meses, y se le puede agregar columnas en donde vaya consolidando los 12 meses posteriores. Cuando armamos un presupuesto, sea operativo o sea financiero, lo que hacemos es pensar en una apertura mensual de los primeros 12 meses, y luego podemos llegar a consolidar los 12 meses siguientes en una sola columna. Entonces, cuando tenemos que mostrar el periodo más inmediato, lo abrimos en subperiodos mensuales, y luego los 12 meses posteriores, del mes 13 al mes 24, lo mostramos en una sola columna en forma consolidada. Pero la diferencia es que en este presupuesto operativo económico lo que tenemos acá son ingresos por venta. Como les decía hace un rato, no estamos pensando en el cobro de estas ventas, simplemente pensamos en multiplicar precio por cantidad, sin pensar cómo vamos a cobrar esas ventas que vamos a realizar. De la misma forma, pensamos en los costos variables y no estamos pensando en cómo vamos a pagar estos costos variables. Luego, por diferencia, tenemos la contribución marginal o el margen beneficio en porcentaje o en pesos, que es sinónimo del resultado bruto. Luego tenemos los costos fijos y llegamos al resultado neto. Entonces, ustedes ven que en este presupuesto operativo económico lo que hacemos es ir proyectando el mismo esquema del estado de resultado hacia adelante. En cambio, si el presupuesto es un presupuesto financiero, cambiamos el enfoque, nos enfocamos con el criterio contable de lo percibido y arrancamos el periodo que vamos a presupuestar con la disponibilidad de dinero que tenemos al inicio. Si vamos a presupuestar a partir del mes de diciembre, deberíamos arrancar con el saldo de caja y de bancos que tenemos al 30 de noviembre, y ese va a ser el dinero, ese va a ser el recurso financiero con el que vamos a contar a partir del 1 de diciembre. Y a partir de ahí vemos de qué forma cobramos y pagamos las ventas que proyectamos y los costos variables y costos fijos que también pronosticamos. Por eso que es muy importante pensar en el ciclo de cobros y en el ciclo de pagos. El resultado del presupuesto financiero nos va a dar un excedente o un faltante de fondos. No nos va a dar un resultado económico, como nos daba así el presupuesto operativo o presupuesto económico.
Entonces, si nosotros al proyectar el presupuesto financiero tenemos un número en negativo, lo que hacemos es reflejar que vamos a tener una necesidad de fondos. Entonces, automáticamente lo que tenemos que pensar es encontrar la solución a ese faltante de fondos. Y este faltante de fondos puede tener soluciones diversas. Una solución sería replantear la forma en la que vamos a cobrar las ventas de los ejercicios futuros. Entonces, si teníamos que cobrábamos un porcentaje de contado, otro porcentaje a 30 días y otro porcentaje a 60 días, probablemente tendremos que definir una política comercial más agresiva en cuanto a la cobranza de estas ventas. Por el contrario, si pensábamos que íbamos a pagar de contado todas nuestras compras, podremos pensar en repactar condiciones con nuestros proveedores y pagar una parte de contado y una parte a plazo. O si esto no fuese posible, si no podemos modificar las ventas, la cobranza de las ventas y no podemos modificar la forma de pago, pensar en suplir esa necesidad de fondos con un financiamiento externo a través de un crédito bancario o con un aporte de capital de los dueños de la compañía. Cuando el presupuesto financiero arroja un faltante de fondos, nos obliga a pensar la solución para resolver ese rojo. De la misma forma que si tenemos un excedente de fondo, quizás nos obligue de una manera menos dramática, menos exigente, en intentar sacarle el mejor provecho a este excedente de fondo. Y podemos estar pensando en colocaciones transitorias de ese sobrante de fondos, de ese dinero, para que además de la actividad operativa, ese sobrante de fondo me otorgue un rendimiento financiero que me mejore el flujo de fondos y que me mejore el presupuesto económico con un ingreso por cobrar un interés, por obtener un rendimiento financiero a ese excedente. El esquema de un presupuesto de efectivo, de un presupuesto de flujo de fondos, tiene un formato parecido al económico en cuanto a las columnas y en cuanto a las filas. En las columnas vamos a seguir colocando los meses venideros, pero ustedes ven que la primer fila arranca con el efectivo inicial. El efectivo inicial es el saldo de caja y de bancos que tenemos inmediatamente al cierre del día anterior del presupuesto de efectivo que vamos a proyectar. Como les decía recién, si estamos pensando en proyectar a partir del 1 de noviembre del 2020, este casillero de efectivo inicial será el saldo real de caja y de bancos que teníamos al 31 de octubre. Hacemos esta estimación de cuáles van a ser todos los ingresos de dinero. Por ejemplo, si vamos a tener cobranzas de las cuentas que nos figuraban en saldos de clientes. Entonces, ahí tenemos que revisar
cuánto era el saldo de cuentas corrientes y estas cuentas corrientes, cómo las vamos a cobrar. Si van a entrar en el mes de noviembre o si van a entrar de manera fraccionada, noviembre, diciembre, enero y febrero, las tendremos que ir distribuyendo en función de ese ingreso en cada uno de los meses venideros. De la misma forma que las ventas, si creemos que vamos a cobrar esas ventas que proyectamos de contado, el 100% de las ventas proyectadas van a entrar en el mismo mes. Ahora, si vamos a cobrar en función de la política de ventas una parte de contado y una parte en cada uno de los meses venideros, tendremos que ir repartiendo en estos meses o en estos periodos esas cobranzas. De la misma forma, si tenemos pensado sacar un préstamo, si creemos que el Banco Nación nos va a calificar y nos va a dar ese préstamo que estamos intentando obtener en el mes de diciembre, en el mes de diciembre va a aparecer el ingreso por ese préstamo. En este caso, además de reflejar en el mes de diciembre el ingreso del préstamo, tenemos que tener la precaución de no olvidarnos en la parte de salida de efectivo a partir del mes de enero, de incluir la amortización del capital y de los intereses de ese préstamo que me dio en el mes de diciembre el Banco Nación. Si es que la amortización de ese préstamo es mensual. Si la amortización fuese semestral, tenemos que ver cuándo vence el primer compromiso de pagar la cuota de ese préstamo y en ese mes ubicar el pago de ese préstamo en este presupuesto de flujo de fondos. El resultado de este primer periodo será el efectivo al final del periodo. Si este resultado es positivo, quiere decir que me va a sobrar dinero. Si este resultado es negativo, vamos a tener un defecto de fondos y tendremos que pensar cómo lo podemos tratar, cómo podemos hacerle frente. Esta última celda será la que va a retroalimentar el primer casillero del mes siguiente. Es decir, que en esta planilla de Excel, esta celda va a ser tomar el resultado que tenemos en la última celda del periodo anterior. ¿Alguna duda? ¿Se entiende cómo armamos este presupuesto económico o este presupuesto con un enfoque financiero? Escucho. Sí, profe, se entiende. Así con, digamos, el diagrama de cómo se hace el cuadrito, como que se entiende mejor todo lo que veníamos hablando. Es importante porque más allá de que lo preguntamos en el final, es importante que el concepto de económico y de financiero lo tengamos aprendido y lo tengamos incorporado en la forma de razonar, porque seguramente cuando empecemos a trabajar este concepto lo vamos a tener que aplicar. Lo vamos a tener que aplicar cuando en la empresa que estemos haciendo la pasantía o en la empresa que estemos trabajando nos pidan que completemos la documentación que nos pide, por ejemplo, el banco para poder renovar la carpeta, y dentro de esa documentación nos piden que hagamos un presupuesto. Y quizás ahí no nos aclaren este presupuesto de 12, 24 o 36 meses, qué enfoque le tenemos que dar. Entonces, ahí nosotros deberíamos preguntar si el enfoque
es un enfoque económico, si es un enfoque financiero, y en función de este enfoque será la forma con la que vamos a encarar el armado del Excel, el armado de esta planilla, pensando en las ventas sin importarnos la forma que la vamos a cobrar, o si le damos un enfoque de flujo de fondos, cambiamos el chip y directamente estamos pensando cómo vamos a cobrar esto que pensamos vender y cómo vamos a pagar esto que vamos a comprar. Por eso que si queremos armar el presupuesto de efectivo, el de flujo de fondos, nos obliga previamente a armar el presupuesto económico, porque para poder pensar cómo voy a cobrar lo que voy a vender, primero tengo que pensar qué es lo que voy a vender. Entonces, armamos primero el presupuesto operativo económico, y una vez que tenemos armado este esquema de presupuesto económico, le ponemos cifras a la caja, le ponemos cifras al presupuesto financiero. Y recién ahí podemos armar este presupuesto de efectivo. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Acá les dejo planteado un ejemplo de cómo armamos el presupuesto maestro, arrancando por el presupuesto comercial, y así vamos armando de manera coordinada y enlazada cada una de las distintas partes del presupuesto maestro. Como decíamos recién, le pedimos al responsable de cada sector. ¿Quién le pide? Yo como contador, como licenciado en administración, responsable del armado del presupuesto de esa empresa, levanto el teléfono, le toco timbre a cada uno de los gerentes de las distintas áreas, arrancando por el gerente de ventas, pidiéndole que haga el esfuerzo de armar su presupuesto. Y ese gerente de ventas tendrá que reunir a su equipo de trabajo, tendrá que reunir a los distintos vendedores, pidiéndole que cada uno de estos vendedores arme el presupuesto de ventas de su zona, en donde vemos que trabajar con el esquema de planificación estratégica o presupuestación nos obliga sí o sí a trabajar en equipo, nos obliga a tener que comunicarnos, a tener que reunirnos y pensar en una estrategia común para poder avanzar. Avanzamos con cada una de las áreas, luego trato de explicar quién es el responsable de preparar cada uno de estos presupuestos, y cómo le damos soporte en la teoría a ese ejercicio práctico. A ver qué más me queda. Bueno, ya hablamos bastante de control presupuestario. Este control presupuestario tiene una directa relación con el tipo de presupuesto que vamos a elegir como modelo. Cuanto más flexible sea ese presupuesto, más corto en periodo de tiempo será este control presupuestario. Si tenemos un presupuesto muy flexible, seguramente estamos hablando de un presupuesto que, finalizado cada uno de los meses, nos va a obligar a controlar lo que habíamos proyectado con lo que hemos ejecutado, de este control, que no es otra cosa que enfrentar lo imaginario con lo real, detectar los desvíos y empezar a revisar con cada uno de los responsables de los distintos sectores estos desvíos, intentando ajustarlos
intentando que los desvíos sean cada vez más pequeños. Y la mejor forma que tenemos de llevar adelante este control en la práctica es de dibujar, diseñar el plan de cuentas contables pensando en distintos controles de presupuesto en cada una de las áreas. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de armar el plan de cuentas por centro de costos, lo que estamos haciendo es definir para cada centro, definir para cada área, un estado de resultados que nos obligue o que nos facilite poder cotejar, poder comparar el presupuesto con lo ejecutado. Entonces, si tenemos un plan de cuenta que esté diseñado por centro de costos, seguramente nos va a facilitar la forma de trabajar con presupuestos maestros. Y al final les dejo algunas fórmulas para pensar en estas variaciones que resultan de comparar la ejecución del presupuesto con la realidad. Bueno, no sé si tienen alguna duda, esto es un poco lo que tenía preparado para esta unidad de presupuesto. Si quieren preguntarme algo, con mucho gusto intento responderles. ¿No? No, profe, creo que se entendió bastante bien. Por ahí son como muchas áreas las que participan y por ahí cuesta como imaginarse sin la práctica de bien cómo sería ese proceso, pero el concepto se entendió. Está piola si uno puede empezar a trabajar en una empresa que tenga esta dinámica, porque te ayuda a ordenarte y uno empieza a ver cómo cada una de las distintas áreas forma parte de algo más grande, de algo integrado, y cómo las decisiones que uno toma en el sector que le toca trabajar inciden en mayor o menor medida en el resto de la compañía. De la misma forma que uno intenta armar el esquema en el proyecto de carrera que uno se va planificando cuando uno avanza en el desarrollo de la carrera, en el desarrollo del plan de estudios. Insisto en que tenemos que ir aprendiendo las materias pensando en la formación integral que vamos a necesitar para poder aplicar el día de mañana cuando seamos contadores o cuando seamos licenciados en administración. No perdamos nunca de vista que estamos estudiando para el día de mañana ser profesionales. No nos quedemos en la mirada acotada de intentar zafar con una materia, zafar con los temas que vemos en un parcial o que vemos en un final, porque si lo pensamos de esta manera van a ser contenidos que nos van a estar faltando el día de mañana cuando empecemos a hacer en el último tramo de la carrera la PPS, si es que estamos en el nuevo plan de estudio, o más difícil aún cuando empecemos a trabajar estando recibidos, y ahí vamos a tener que volver sobre aquellos conceptos que no hemos aprendido. Simplemente es un consejo, si me permiten, que les quiero dejar. Así que bueno, esta sí fue la última clase. Yo la voy a subir a la plataforma para aquellos alumnos que no han estado presentes, y quedo a disposición de ustedes para que me puedan consultar cualquier duda que tengan, lo mismo que les dije
a Belén cuando arrancamos, que estaba conectada solamente ella. Los invito a que si ya regularizaron la materia, no dejen pasar la posibilidad de rendir el final en el mes de diciembre para sacarse ya una materia más del plan y poder avanzar hacia la finalización de la carrera. Les agradezco mucho el haberme permitido darles las clases, el haberme permitido compartir con ustedes todos estos ratos, a pesar de que no hemos tenido la posibilidad de dar clases presenciales. Creo que hemos podido desarrollar la cursada, creo que hemos podido desarrollar todos los temas, y bueno, si en algo hemos fallado, por favor les pido que nos lo manifiesten para intentar corregirlo, poder hacer este control de lo que hemos planificado, y que el próximo dictado de la materia intentemos ser mejores. Les agradezco mucho, les deseo excelente paso por la facultad, por las materias que le faltan, y quedar a disposición por lo que podamos serles útiles. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, que tengan un buen día. Chau, chau. Gracias, igualmente, profe. Adiós. Adiós.